Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada a esta hora es Andrea Gómez Ayora. Ella es médica salubrista, epidemióloga, docente, está en la Universidad de Chile, en la Universidad de Cuenca, en la Pontificia Universidad Católica. Usted me corrige, Andreita, si es que quizás cometo algún error. Usted es candidata a PhD en Salud Pública en la Universidad de Chile, en fin. Es una profesional y un orgullo para nosotros poderle entrevistar, Andrea. Muchas Hagamos una gracias. evaluación de lo que está pasando. Masivo proceso de vacunación en el Ecuador frente al COVID. Por favor, su primera apreciación. Bienvenida una vez más, Andreita. Muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, en el caso del proceso de vacunación ha avanzado de una manera bastante rápida, ha existido sí un cambio muy llamativo con respecto al proceso anterior. Se está vacunando incluso más de 150,000 personas al día, lo cual es muy positivo, definitivamente ha incrementado bastante el proceso de vacunación de manera rápida, ágil, y también ya no se han visto los problemas que se veían anteriormente de estas filas largas o de la espera de horas para vacunarse. Han existido sí, pero en una menor cantidad. Exacto. Y el proceso más bien ha sido muy positivo. También en algunas ciudades se ha visto que el proceso ha avanzado más rápido porque también el número de personas es menor que, por ejemplo, en Quito, en Guayaquil, en donde hay mayor cantidad de población. Entonces el proceso también se ve beneficiado por la cantidad de personas, ¿no? Menor personas se En Cuenca, necesita. ¿cómo ha sido? ¿Ha sido similar también el proceso? Ha sido un proceso bastante positivo, la gente ha acudido a vacunarse de manera ordenada, ha avanzado muy rápido, el orden ha sido excelente, yo tuve la oportunidad también de vacunarme acá y muy expedito, igual toman los signos vitales, están pendientes de que no haya algún efecto secundario en ese momento. Bastante contenta también la ciudadanía acá en Cuenca y en el Azuay, y esperamos que continúe de esa manera el proceso de vacunación que ha sido efectivo, y esperemos que continúe así. Todavía estamos lejos de alcanzar nuestra meta, y con esta nueva variante también ojalá podamos vacunar a la mayor cantidad de personas posibles en la menor cantidad de tiempo y alcancemos a las personas con 2 dosis a corto plazo. Todavía estamos apenas llegando al 10%, por lo tanto no nos confiemos, no nos dejemos llevar por esa falsa sensación de seguridad y mantengamos todos los cuidados. ¿Qué vacuna se recibió, Andrea? A mí me tocó la Pfizer, justamente ese día estaban colocando, me llamaron, soy médica y docente, entonces me tocó esa vacuna ese día. Hay variantes del COVID, de la pandemia, y eso nos pone también o agrega una preocupación más, Andrea. Y yo quiero destacar, precisamente como parte de la preparación de esta entrevista, he revisado algunos de sus tweets en los últimos días. Y el 12 de julio, usted habla y dice, desde junio había sospecha. Y se pregunta, ¿por qué no se informó y no se tomaron medidas? ¿Qué está pasando ahí, Andrea? Definitivamente yo creo que uno de los cambios que ojalá se den pronto dentro de este gobierno es el tomar medidas preventivas y no reactivas. Es decir, si ya hay sospecha, se necesita comunicación, se necesita hablar con la ciudadanía para que tome precauciones, para que se cuide. Porque si ya está circulando una nueva variante, que además nos ha demostrado que es mucho más contagiosa que las variantes anteriores y que podría incluso hacer que necesitemos un mayor porcentaje de personas vacunadas, ya no el 72%, sino llegar incluso a un 85%, para poder llegar a esa tan ansiada inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, y para ello se necesitan acciones preventivas. Por eso, por una parte, si ya había sospecha, era necesario rastrear a todos los casos desde ese momento. Se están rastreando ahora, ya sabemos que también estuvo una persona que se contagió con esta variante, que estuvo también en Loja. Exacto. Entonces, definitivamente todo esto
debe ocurrir en el menor tiempo posible. ¿Cómo Pienso que hay descubrimos, cómo, Andreita, cómo descubrimos una variante? ¿Cómo sabemos que el Estado ya la visibilizó a la variante Delta en El Oro, en Guayas? Bueno, primero por la diferencia de los síntomas. La sintomatología es diferente a la que han venido mostrando, por ejemplo, la variante alfa, que fue la primera que circuló por nuestro país, es que ya las personas no están perdiendo el olfato y el gusto, sino que existe rinorrea, secreción de la nariz abundante que antes no se veía. La tos, el dolor de cabeza, el dolor de cuerpo, la fiebre, todavía continúa apareciendo, pero esta diferencia ya habla de que hay una nueva variante. Y por otra parte, el número de personas que se contagiaron a partir de un caso. Ya no sé, ya, por ejemplo, antes una persona habría la probabilidad de contagiar a más o menos entre 2 a 3, incluso 4 personas. Yeah. Y en la actualidad ya estamos hablando de un promedio de 6 personas que van entre 5 y 8, es decir, si una familia completa, una sola persona está contagiada, es probable que se contagien todos. Entonces, definitivamente necesitamos información, comunicación para poder prevenir esto. ¿Qué es lo que pasaba ya en el mundo? ¿Por qué cree usted que el gobierno se tardó? Si ya la descubrió en junio a esta variante, no hay la acción preventiva que usted recomienda. ¿Qué pasa ahí? Desde mi punto de vista hay muchos factores que están influyendo dentro de las decisiones que pueda tomar un gobierno. Primero, un sistema de salud debilitado. Hay que tomar en cuenta que veníamos ya de un sistema completamente debilitado. Por otra parte, también durante el gobierno anterior, muchas personas perdieron su trabajo y personas que laboraban en el sector de salud y que eran parte del departamento de epidemiología, de vigilancia epidemiológica. Entonces tenemos un departamento de vigilancia epidemiológica debilitado por una parte que recién se está reconstruyendo. Entonces hasta poder generar este trabajo conjunto y coordinado toma su tiempo. Eso por una parte. Y lo cual también implica, por ejemplo, en este momento, el mayor esfuerzo que está dando este sistema de salud es hacia la vacunación. Sí. Entonces ese es otro factor que podría de alguna manera lleva todos los recursos que son para una parte hacia otra. Entonces son estos factores los que podrían estar afectando a poder tener unas acciones preventivas, que yo pienso que se debería hablar de manera también transparente por parte del Ministerio de Salud, en este caso, qué es lo que está sucediendo, por qué esta tardanza también. Por otra parte, también el proceso de análisis de las muestras toma varios días, para dar un resultado de una variante y saber qué es lo que pasa. Y por otra parte, nosotros no tenemos un sistema de vigilancia genómica, es decir, personas que vienen con algún síntoma extraño rápidamente se le hace una muestra. No, aquí no tenemos esa capacidad y se toman muestras aleatorias en muy pocas personas y cuando la clínica llama la atención. Claro. Lamentablemente en estos casos fueron casos que ya estaban hospitalizados y que mostraban una enfermedad grave y sintomatología diferente y ahí se tomó la muestra. Ahora, Entonces, Andreita, ¿por qué nos preocupamos tanto de las variantes? Si hay versiones de que conforme asoman las variantes, variantes tras variantes, perdóneme los términos que uso, finalmente se atenúa el impacto del virus, de la pandemia. Explíquenos esta parte. Bueno, definitivamente no sabemos qué es lo que puede pasar con las variantes. Esa es una de las desventajas que tenemos. No podemos predecir de qué forma se va a comportar el virus. Ajá. Por ejemplo, el año pasado, durante todo el 2020, el comportamiento del virus fue muy similar, no cambiaba tanto, no variaba tan rápido y de repente a finales del 2020 empezó a cambiar rápidamente. Ya aparecieron muchas variantes de preocupación. Pero ¿Qué es lo que pasa? dicen que en una pandemia siempre hay variantes, o sea, no hay de qué Por preocuparnos ejemplo, de eso. los virus mutan, cambian, Ajá. y estos cambios en algún momento les ha dado alguna ventaja sobre la variante anterior o les ha dado desventajas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con la influenza? Cambia, pero las vacunas han sido capaces de tener un efecto sobre estos cambios. En este caso, las variantes que vienen del COVID, perdone Andreita que le interrumpa, ¿le restan fuerza, le restan efectividad a la vacuna? Hasta el momento han reducido esa efectividad, pero no la han quitado. Eso es lo Bueno, importante, lo claro. llamativo. Incluso esta variante Delta todavía se mantiene
una eficacia y una efectividad ya en población sobre el 90%, lo cual es positivo. Sin embargo, claro, la preocupación que se tiene es que en algún momento una de estas variantes haga que estas vacunas ya no sean efectivas, por lo que es muy importante evitar que circule el virus para evitar que mute, para evitar que cambie. ¿Qué es lo que pasa? El virus cada vez que traspasa de persona a persona se va replicando, se va multiplicando y en algún momento, en alguno de estos cambios, muta, cambia. Así como nosotros crecemos, también nos crece el cabello, en el caso de los virus es así. Ahora, Andreita, ¿tenemos el suficiente personal médico? Me refiero a la comunidad científica ecuatoriana con la formación académica que usted tiene, Andreita. Digo yo, ¿tenemos la suficiente capacidad de personal de salud para que se dediquen a estar en permanente investigación respecto de estas variantes y que los resultados de secuenciación genómica, como usted les llama, se puedan entregar a tiempo? Bueno, en este momento definitivamente con el debilitamiento del sistema de salud, además con muchas personas también y todos los profesionales que se necesita para la vacunación, también es complejo responder esa pregunta, es difícil. Pero definitivamente se necesita un cambio, una mejor administración de todos los recursos que tenemos. ¿Pero qué hacemos? Porque las variantes no se detienen. ¿Qué hacemos, Andrea? Claro, primero se necesita también comunicación de riesgo, es decir, comunicar a las personas cuál es su probabilidad de contagio por una parte, y por otra parte, además, campañas de prevención y promoción de la salud para poder darles herramientas a las personas, y por otra parte, además, comentar cuál es su probabilidad de contagio para evitar cualquier tipo de aumento de casos. Y acabar con la indiferencia ante la vacuna, pues. Así es, motivar la vacunación. Yo creo que eso es muy importante, retirar mitos, dudas que tiene la población. Hay personas que incluso la única información que han tenido ha sido por falsas noticias, y eso hay que tratar de evitar y también conversar directamente con la ciudadanía para retirar esas dudas y esos mitos. Cuando usted señala, Andrea, lo siguiente, ver el vaso medio lleno o medio vacío es una percepción. El hecho es que tiene un 50% de contenido. Aceptar la realidad permite decidir. O me tomo el contenido, lo lleno o lo dejo. La ciencia permite ver la realidad y tomar decisiones. Los sesgos interpretan a conveniencia. ¿Por qué lo expuso? En el escenario pandémico, quiero decir. Yo creo que uno de los problemas que ha tenido el mundo, no solamente Ecuador, no solamente Chile, Israel, muchos países, es la falsa sensación de seguridad cuando la vacunación va rápidamente. Ajá. Y en el caso de nuestro país, significativamente rápido. Y felicito al gobierno y a todos quienes son parte del sistema de salud que están aportando para el avance de la vacunación, también en el sector privado. Sin embargo, y eso ha sucedido, y sucedió en Chile, sucedió en Israel, que en algún momento eso da una falsa sensación de seguridad tanto a la ciudadanía como a los gobiernos, y se deja de lado otras acciones para controlar la pandemia. Para ver el efecto positivo que tienen las vacunas del control de una pandemia, se necesitan de otras acciones que vayan de la mano, por ejemplo, que es lo que desde mi punto de vista se podría aportar ahora. Comunicación de riesgo, decirle a las personas qué es lo que está sucediendo, cuál es mi probabilidad de contagio en Cuenca, en Quito, en Guayaquil, cómo está la situación. Hay un indicador que se llama el número de reproducción efectiva, que nos dice, bueno, si está sobre 1, los casos siguen aumentando. Si está por debajo de 1, los casos están disminuyendo. Por lo tanto, eso también nos diría a nosotros, bueno, puedo salir de casa, puedo hacer una reunión o no, puedo o no puedo movilizarme, puedo o no puedo acudir tal vez a un restaurante. Entonces, todo esto implica educación, implica comunicación. Eso por una parte. ¿Y las nuevas variantes nos confinan de nuevo? ¿Nos obligan a restringirnos en movilidad? Debido a su rápida contagiosidad, sí, es probable. Y eso es lo que ha sucedido lamentablemente en muchos países. Pero hay que tomar en cuenta que en el caso de nuestro país tenemos una situación socioeconómica muy difícil, muy compleja, y que también presiona mucho a la toma de decisiones. Exacto.
Entonces, ¿qué es lo que también se podría hacer? Es aumentar la capacidad diagnóstica dentro de nuestro país. Diagnosticar lo más temprano posible la mayor cantidad de casos, hacer un rastreo y obviamente buscar mecanismos de tal forma que se pueda diagnosticar tempranamente y que las personas puedan eh, evitar nuevos casos, es decir, evitar contagiar. Y eso implica también un aislamiento individual para poder evitar nuevos casos y también tratar tempranamente. Mientras más rápido una persona es diagnosticada, también se puede tratar de manera temprana. Ahora, Andrea, ¿está en la línea correcta autoridades de gobiernos seccionales como la señora alcaldesa de la ciudad de Guayaquil que determinan la obligación de llevar un carnet a determinados sitios, bares, restaurantes, lugares públicos, etcétera? La pregunta es si hay legislación, y quizás no sea su campo, pero hay legislación sanitaria que obligue a una autoridad local a determinar como condición precisamente el cumplimiento de aquel requisito, o legalmente no puede. Hay formas de motivar la vacunación que precisamente habría que asumirlas y no esta obligación a rajatabla. ¿Qué está pasando allí? Claro, definitivamente en nuestro país, bueno, vivimos en un país democrático, el uso de las vacunas es por emergencia y no hay una obligatoriedad de la vacunación dentro de nuestro país para COVID-19. Entonces no se podría hacer de una forma legal. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho en otros países? Es motivar la vacunación. Por ejemplo, si yo hago un concierto, lo voy a hacer para personas que se han vacunado. Entonces ya desde ahí estoy motivando a que la gente se vacune para que pueda acudir al concierto. Pero Ok. no es al revés, ¿no? Yo hago un concierto, pero usted no puede entrar. No, es motivar. Quienes se han vacunado pueden ingresar. Aunque es lo mismo prácticamente, Andrea. Pero la forma es totalmente diferente. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque se motiva, pero no se obliga. Y por otra parte, muchos países que sí tienen sus leyes, sus normas, y que tienen gobiernos que son dictatoriales, son quienes han tomado estas decisiones. Pero en nuestro país, lo primero que hay que hacer es motivar la vacunación, campañas de motivación de la vacunación. Tuvimos una campaña muy exitosa que creo que la hicieron organismos internacionales, que era la de Máximo, por ejemplo, que fue un éxito, motivó a muchos padres de familia que los niños se vacunen y alcanzamos los porcentajes de vacunación más altos dentro de nuestro país. Y en el caso de la vacunación actual también. Ahora, ¿qué es lo que sí pueden tomar decisiones de manera individual? Es, por ejemplo, pueden mostrar, en el caso, por ejemplo, de lo que sí se ha podido tomar decisiones, es qué es lo que pasa en los aeropuertos, que deben mostrar un carnet de vacunación o pueden mostrar una Claro. PCR negativa. Pero imagínense lo que implicaría también para cada conductor de bus, el revisar que cada persona tenga su carnet. Lamentablemente, y esto es muy lamentable, ya hemos visto casos de corrupción con los carnets, es impresionante cómo una cosa puede llevar a otra. Sí, sí, sí. Entonces, definitivamente hay que tener cuidado y concientizar también cuál es el propósito de la vacunación. Primero, el cuidado individual, y por Exacto. otra parte es una acción colectiva que Sí, cuida a mis seres queridos, a sí, las sí. personas que me rodean y también a la ciudadanía, a las personas con las cuales trabajo. Entonces, yo creo que debemos ir por ahí, por ese camino. Y la ciudadanía ha comprendido y comprende de una manera muy sencilla cuando se le dicen las cosas. Pero hay que conversar, hay que dialogar y hay que trabajar conjuntamente. Por ejemplo, con las personas que no se quieren vacunar, conversar con esas personas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que está provocando que usted no se quiera vacunar? Y buscar soluciones tempranas para evitar que con el paso del tiempo, que ya ojalá podamos avanzar con el proceso de vacunación, probablemente se vayan sumando, ¿no? Entonces, tratar de eliminar esas causas tempranamente para que fluya rápidamente la vacunación. Exacto, Andrea. Pero como usted lo señala, es cuestión de responsabilidad personal para a partir de lo personal ser responsable con mi entorno social. Es decir, que si yo puedo acudir a una parada de buses, yo parta del concepto, del principio de que todos tienen ese mismo nivel de responsabilidad. Pero es difícil, Andrea, en una sociedad como la nuestra, donde los niveles de educación son sumamente bajos,
¿Cómo aplico? ¿Cómo exijo? Porque de repente puedo quedar yo agredido si es que le exijo o le pido a una persona que está tan cerca de mí en un sitio como una parada de buses a que por favor tome la distancia o de lo contrario exhiba su carnet. O sea, puede generarse una confrontación social peligrosa, ¿no es cierto? Así es, y lamentablemente lo vimos al inicio cuando no había este apego al uso de la mascarilla, que cada vez se ve menos. Ahora en este momento es muy raro que una persona no quiera usar la mascarilla o haya resistencia. Claro. Pero también ha habido una motivación, ha habido también el Bueno, dar el ejemplo, ¿no? claro. Y es un cambio, es un proceso, es un cambio que se da poco a poco. No podemos pedir que toda una Sí, sociedad sí. cambie de un día para el De otro, acuerdo. pero también hay que darle herramientas. Yo creo Hay que que eso es darle lo que ha herramientas. faltado. Eso es lo que ha Ahora faltado. fíjese, en el caso de Quito, Andreita ya lo ha dicho, ella está en Cuenca, este diálogo lo hacemos desde Quito. En Quito pretenden exigirnos, no sé si las autoridades locales, entiendo que son las autoridades locales, que sancionarán con $100 de multa a quien en su vehículo, en su auto particular, no lleve la mascarilla. O sea, yo no uso mascarilla en mi casa. Y si me bajo al parqueadero donde lo tengo el carro, mi carro, me subo, ¿por qué tengo que usar mascarilla allí si es que guardo precisamente todas las seguridades correspondientes sanitarias? Entonces, no sé, Andrea, ¿qué opinión tiene usted del uso continuado de la mascarilla, que también es afectativo? O sea, tenemos que cuidarnos en eso también, Andrea. Perdone que le mezcle los dos temas. Lo uno, la obligación en el auto particular suyo, donde yo discrepo que le exijan mascarilla, y lo otro, el uso continuado de la mascarilla trae problemas a la salud. Andrea, por favor. Bueno, en el caso del uso continuado de la mascarilla, no se ha visto una afectación. Por ejemplo, hay médicos que han tenido turnos y tienen turnos de más de 24 horas. Claro. Y en todas esas 24 horas se lo han retirado para comer rápidamente y continuar con el trabajo, nada más. Entonces, no se ha visto esa afectación de la que se habla o los temores que hemos tenido también como ciudadanía, ¿no? Eso por una parte. Y en el caso de qué es lo que pasa con los conductores, yo creo que si una persona tiene ventanas, cierra completamente y es hermético, el quitarse la mascarilla no incluiría un riesgo para la persona. El problema es que muchas personas abren las ventanas y hay muchas personas que pasan cerca del auto. Lamentablemente, incluso a veces menos de 2 metros, lo cual aumenta su probabilidad de contagio. Entonces, pienso que en ese caso habría que ver cuál es el costo-beneficio. Correcto. Y sobre todo el beneficio individual y también colectivo. Porque si una persona que no usa mascarilla dentro de su auto, tiene las ventanas abiertas, está contagiado, tose para afuera, ya esparció el virus. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta cuáles son las circunstancias que cada persona vive. Ahora, si yo, por ejemplo, voy en el auto, tengo las ventanas cerradas todo el tiempo, me quito la mascarilla, y no se sube nadie a mi auto, no podría contagiar a nadie, ni nadie podría contagiar. De acuerdo, Andrea. Pero si tengo las ventanas abiertas, hay más personas en mi auto, la probabilidad aumenta. Ahora es importante también lo que usted señalaba, Andreita, y que es necesario también enfatizarlo, es que las autoridades no emitan mensajes de relajamiento. Y ahí precisamente se inscribe otro de sus tweets en donde señalaba, no estamos en el primer lugar, ni segundo, ni en los 10 primeros, ni siquiera por hoy. Puesto 18 por dosis aplicada por habitante. El día de hoy, señalaba usted, el 13 de julio, ni qué decir de dosis completas. Ya ni pude encontrar la posición del Ecuador. Esto también es un error porque nos ponen en primer lugar. De repente también hay la presión internamente en los gobiernos de querer aparecer como muy eficientes cuando en realidad el mensaje es equivocado. Totalmente. Yo creo que el mensaje podría haber sido distinto, sobre todo si viene de autoridades. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado. Y como comentaba, ¿no? Esa falsa sensación de seguridad de un avance rápido de la vacunación no solamente se da a la ciudadanía, sino también a los gobiernos. Es lo que le pasó a Chile. Chile avanzó rápidamente en la vacunación, dio permiso a la ciudadanía de una mayor movilidad por vacaciones.
Las personas salieron, viajaron, regresaron, aumentaron las variantes y se dispersó rápidamente. No han llegado todavía al 70%, apenas están pasando ya el 60%, lo cual es muy positivo, pero tuvieron que tomar decisiones drásticas, reducir la movilidad, porque sus cuidados intensivos se estaban ocupando de una manera muy rápida. Ellos tomaron la decisión de evitar la movilidad cuando todavía tenían cerca de 200 camas UCI disponibles. En nuestro país hay provincias que no tienen camas y no se toman decisiones. Y este tipo de mensajes genera una falsa sensación de seguridad de que las cosas están mejor. Y cuando en nuestro país tenemos una nueva variante circulando que es más contagiosa, que no tenemos una capacidad genómica de hacer una vigilancia bastante amplia en el país para saber si está o no está en otras provincias, y además no hay la capacidad para el rastreo de casos. Entonces, este tipo de mensajes en ese momento cuando escribí el tweet realmente me molestó mucho, porque ya sabemos lo que pasó en otros países. ¿Por qué no tomamos esa evidencia y lo hacemos mejor? Si es que el objetivo era decir, estamos avanzando, hemos mejorado y estamos mucho mejor que ayer, pero mantengamos todos los cuidados porque nos falta aún mucho para llegar a el 72%. Sí. Entonces, Andreita, el mensaje puede ser diferente. Claro, la última parte de este grato diálogo quisiera que lo centremos en reflexionar precisamente sobre otro mensaje publicado por usted en redes sociales y que por la cotidianidad y el enfrentamiento diario que hacemos de la pandemia y todas las secuelas, evidentemente lo ignoramos. Usted decía el 24 de enero del 2021, espero un día se haga justicia por el país, por quienes fallecieron. ¿Qué tipo de justicia tenemos que esperar por aquellos? ¿Son víctimas de un Estado inactivo que con escasa oportunidad reaccionó a un problema de salud? ¿Qué está pasando allí, Andrea? ¿Cómo hay que entender ese mensaje suyo? Que, por cierto, luego lo complemento con lo que señalaba. Bueno, en el caso de lo que sucedió en el país durante los primeros meses fueron muy duros, pero lamentablemente no paró ahí. Hemos continuado con un aumento de la mortalidad. La mortalidad, el exceso de mortalidad en nuestro país es uno de los más altos a nivel de América Latina y a nivel del mundo. Y son datos que todavía no se hablan ni se cruza con lo que ha pasado realmente y con lo que se está informando diariamente. Ojalá el nuevo gobierno lo haga, ¿no? ¿Y cómo hay que hacer justicia? Pero en el caso de lo que sucedió, se debe hacer yo desconozco de justicia, no es mi tema, pero debe haber investigaciones de lo que pasó y de lo que no se hizo. Sí, una ¿Qué decisiones no se tomaron? ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué se dejó que los cuidados intensivos estén llenos todo el tiempo? Sí. ¿Por qué no se aumentó la capacidad diagnóstica? ¿Por qué teníamos un presidente que ni siquiera sabía que teníamos que no teníamos un plan de vacunación? O sea, los ejemplos pueden ser muchos, pero Exacto. yo creo que ojalá se investigue, y ojalá se investigue también, por ejemplo, por qué no se puso un techo de costo a las pruebas PCR y se lo puso unos meses antes de que se termine el gobierno, cuando tuvieron casi más de un año. No solo por los que fallecieron, como dice usted, Andrea, sino por quienes están endeudados pagando a clínicas, porque no hay camas en el sector público. Porque no se llegó a convenios con el sector privado. Hay clínicas que crecieron, incluso que aumentaron sus pabellones, sus espacios, hicieron otros edificios. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, es algo que se debió prever, que se debió hablar, que se debió trabajar conjuntamente con el sector privado. Entonces, definitivamente son muchas cosas que ojalá se investiguen. Se hizo ya un juicio político al exministro de Salud, que desde mi punto de vista, su actuar fue... No tengo las palabras, pero al menos se hizo un juicio político, pero ojalá en algún momento se haga una investigación profunda de qué fue lo que sucedió. Y hay una lista VIP de vacunados que tampoco se ha transparentado, Andrea. Así es, además de eso. Andrea, muchas gracias su bondad, como siempre un honor y a la orden siempre este programa para usted. Muchísimas gracias por la invitación, un buen día y un gusto siempre compartir este espacio. Con la doctora Andrea Gómez Ayora estuvo aquí el testimonial. Muchas gracias. Hasta pronto, Andrea. Hasta pronto, que esté muy bien.
Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.